Fecha terrestre 9 de marzo de 2120. Nos encontramos en la sala de conferencias, en la órbita de Júpiter, en la Estación Espacial Victory. El primer alienígena, llamado Konish, de la raza de Castorus, es el primero en entrar en contacto abierto con los humanos. El comandante Alexis Carrizal es el encargado de entrevistarse con él. La sala es grande, con luces en el techo. En la sala, además de los dos antes mencionados, se encuentran la doctora en medicina Mariana Franco, la encargada científica de idiomas Hoshi Luna y el embajador del imperio. Después de las debidas presentaciones, se habían sentado a la mesa de la enorme sala. Konish estaba bastante alterado. Se notaba en su respiración y en sus orejas bajas. Estos extraños seres eran confusos. Eran totalmente bípedos, o al menos lo parecían. No había visto a ninguno en cuatro patas. Tenían poco pelo. Su piel era engañosa, tal vez, pues parecía frágil, y la cubrían casi por completo con sus ropas armaduras, seguramente como protección. Ya había visto alguna raza parecida, pero estos tenían visión frontal, como depredadores. Sus ojos tenían pupilas, cosa ya de por sí que los distinguía de al menos la mitad de las razas pensantes, y estas pupilas eran muy vivas, se achicaban o crecían de manera rara. Sus cabezas eran de tamaño regular, no parecían tener un cerebro demasiado desarrollado, como lo había notado en alguna raza bípeda antigua alguna vez. Sus extremidades no tenían garras que parecieran amenazantes, pero lo musculoso de los hombros, de los brazos y de las manos del almirante y de muchos soldados que había visto en el camino eran intimidantes, como si los usaran como armas contundentes de impacto. Eso, sin contar con la dureza de sus pisadas, que le causaban un hormigueo en los cojines de sus patas, aun con las botas puestas al andar. Parecían tener muslos anchos, como si también los usaran como mazos para acabar con sus enemigos. Pero no todos eran así. Había otra casta, más delicada, con mirada menos agresiva, pero no por eso menos penetrante, que parecía leer y comprender todos sus movimientos y gestos. Uf, eso da escalofríos, pensó. Además, sus hombros y extremidades eran más delgadas, así como también su gruñido. Era menos amenazante. Tal vez estos últimos pertenecían a otra casta no guerrera. Habría que ver, se decía. Konish salió de sus pensamientos. Sacó entonces una esfera holográfica, en la que sus anfitriones pudieron ver algunas imágenes mientras él narraba. Todo comenzó hace poco más de 12 años de su planeta rojo. Las primeras señales fueron ignoradas. Se habían visto extrañas naves en las inmediaciones de nuestra frontera, pero estas naves siempre huían y jamás contestaban nuestros saludos. Pensamos que tal vez sus medios de comunicación eran diferentes a los conocidos. Primero fue una nave, luego dos, luego aumentaron 4, y así. Nosotros solo duplicamos las patrullas en la zona, ya que en estas fronteras mi raza estaba instalando una colonia. Llevábamos ya gran avance. Un día simplemente se perdió comunicación con la nueva colonia, desapareciendo aproximadamente 10.000 Castorus de todos los rangos y castas. Se enviaron un par de naves de reconocimiento, pero tampoco volvieron. Al no tener respuesta, enviamos un escuadrón de 12 cazas, los cuales lograron enviar imágenes perturbadoras. Una nave enorme, de apariencia extraña y oscura, en órbita al planeta colonizado, pero al acercarse a dichas naves sin muestras visibles de agresión, se cortó la comunicación. No se recibieron más imágenes.
Enseguida, se envió una delegación a la Cámara del Consejo Intergaláctico para pedir ayuda, pero prácticamente nos ignoraron, diciendo que solo era una nave, que hiciéramos contacto con la nueva raza y pasaron a otros asuntos. Rotaciones después, se envió a una de nuestras 3 flotas de defensa al lugar. Al acercarse ya no era una nave, eran 2 enormes naves de configuración extraña. Nuevamente, se trató de hacer contacto, pero no hubo respuesta, y a cierta distancia de las extrañas naves, se cortó la comunicación de la flota, desapareciendo para siempre. Eso provocó que los Castorus entráramos en pánico. Rápidamente, enviamos delegaciones a nuestros vecinos del segundo círculo para pedir ayuda, y enviamos nuevamente una delegación a la Cámara de la Confederación Galáctica de Especies, pero relegaron nuestro caso a la segunda cámara. Cierto es que somos de las razas más atrasadas tecnológicamente, así que nos ofrecieron contratar algunas naves mercenarias, un poco más avanzadas que las nuestras, claro, a precios exorbitantes, para repeler al enemigo, pues decían, debían ser alguna raza nueva, que probaba suerte en la escena galáctica, y 2 naves capitales avistadas, pues no eran preocupación. Según ellos, unas cuantas naves mercenarias y nuestra flota sería suficiente para poner en su lugar a la nueva raza belicosa. Según el protocolo, se invitó a nuestros vecinos más cercanos a que se nos unieran en la defensa, pero prácticamente nadie acudió al llamado de voluntarios. Solamente 2 razas lo hicieron. 2 razas que respondieron a nuestro llamado. Los Ilian, con algunas naves de apoyo como muestra de amistad, pues tenemos algunos tratados comerciales con ellos, debido a su cercanía y a que estamos en la misma etapa tecnológica, según la evaluación de la Confederación. Pero pienso yo que lo hacían más por curiosidad que por otra razón, pues se sabe de su carácter curioso, pero también nervioso de su especie. En todo caso, agradecimos su gesto. Los Ictapus, por su parte, tenían interés de vendernos sus mercancías, y a cambio de tratados comerciales y de defensa mutua, accedieron a apoyarnos con algunas naves de segunda mano de su flota. Digo, cualquier cosa era mejor que nada en la situación en la que nos encontrábamos. A mi parecer, los Ictapus pensaban que esta era la forma más fácil y rápida de ganar algo de prestigio y hacerse notar en el segundo círculo, pues en la escena galáctica siempre se hablaba de las razas que entraban en batalla, aunque casi nadie quería ser esa raza en guerra. Aunque esta vez, según todas las estimaciones de las demás razas, parecía algo fácil, el no haber tenido ningún observador, a pesar de haberlo solicitado por parte del primer círculo, lo hacía notar. Nos preparamos lo mejor que pudimos, pero cuando estuvimos listos a lanzar nuestra segunda flota de defensa, acompañada por varias naves mercenarias como refuerzos, a los Ilian en la retaguardia y a los Ictapus en uno de los flancos, ya habíamos perdido contacto con otra de nuestras colonias, pero ahora esta tenía unos 25,000 habitantes, además de haber desaparecido docenas de patrullas y naves civiles. Nuestro territorio se volvió un caos. Todos los Castorus huían de las colonias hacia la capital, y los más precavidos huían hacia los planetas más lejanos al conflicto. Como decía, estábamos a punto de lanzar nuestra flota en busca de los agresores, cuando de repente aparecieron 2 enormes naves capitales que se escondían tras nuestro sol. El avistamiento se dio solo con 2 rotaciones de nuestro planeta natal de anticipación. De inmediato, se dio la orden de evacuación de nuestra casta gobernante hacia la seguridad de alguna colonia, aunque en realidad no sé cuántos pudieron escapar. De repente,
El pelo de todo el cuerpo del visitante se erizó y un escalofrío recorrió su espina dorsal al recordar lo ocurrido. Decía que las naves enemigas nos sorprendieron al paso de 2 rotaciones, cayendo de improviso sobre nuestras 2 flotas restantes y los mercenarios que se enfilaban a apoyarnos. La batalla fue brutal, pero desigual. A pesar de que nuestras naves lograron ponerse en formación antes de comenzar la batalla y teníamos superioridad numérica evidente, pronto los atacantes liberaron de cada nave capital a miles de pequeñas naves caza y comenzaron a lanzar brutales ráfagas de plasma. Al principio, pensamos que teníamos la victoria asegurada, pero su superioridad de fuego y de maniobra enemiga nos superó. Ellos abrumaron nuestros escudos con miles de disparos de un plasma extraño, que al contacto con nuestros escudos parecía hervir, y en lugar de desaparecer, se disolvía lentamente sobrecalentando nuestros escudos y tapando nuestra visión. Además, sus naves emitían unas extrañas señales que impedían que las nuestras se comunicaran con eficacia, pues los mensajes se entrecortaban y parte de las órdenes se perdían. Pronto, nuestro planeta natal, nuestro hogar, Castorus, era totalmente evacuado, como se ve en la holosfera. En efecto, podía verse el escape de miles y miles de naves del planeta Castorus. Sin embargo, al notar la fuga de naves del planeta, las naves capitales comenzaron a bombardear el planeta con cientos de vainas extrañas. Algunas, según se notaba, explotaban en la superficie, pero otras no. Se cree que estas que no explotaban eran transportes de descenso. Los Castorus no teníamos experiencia en batallas espaciales, solo habíamos realizado ejercicios y prácticas, nada real. Era la primera vez que nuestras flotas, pilotos y comandantes se enfrentaban en fuego real, pero logramos mantener a los enemigos a raya por varias horas gracias al fuego orbital y terrestre de las defensas planetarias. Pero al casi terminar una rotación de nuestro planeta, apareció otra nave capital enemiga, lista para desmembrar nuestras defensas. Con la llegada de los refuerzos enemigos, la batalla arreció brutalmente. La tormenta de proyectiles que caían sobre nosotros como un gigante iracundo nos arrasó totalmente. Pronto dieron la orden de evacuar el destructor en el que yo servía como navegante. Los grandes ojos marrón del visitante no pudieron contener las lágrimas. Mientras huía, podía ver cómo las flotas Castorus eran desmembradas o abordadas por el enemigo, que con una ferocidad implacable devoraba todo a su paso. Se veía alguna nave mercenaria emprender la retirada, pero pronto fue alcanzada por al menos 10 de los cazas extraños, que al parecer se acoplaron a la nave mercenaria muy superior en tamaño. Supongo que para abordarla, y lo mismo sucedía con las demás naves aliadas que no eran destruidas. Después de tomar un respiro, Konnich continuó. Konnich dijo que había abordado la nave de rescate en una frenética huida del destructor en el que servía, pero en la huida, su nave había sido impactada en el espacio por escombros de la batalla y lanzada sin rumbo como un escombro más al vacío. En dicho impacto, se había golpeado la cabeza perdiendo el conocimiento. Si te ha gustado esta historia, dale like y comenta. Recuerda que estoy aquí para ti, para acompañarte en este viaje por el universo. Ánimo. Bendiciones. Nos vemos pronto.